Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay de todo ahorita. Un saludo afectuoso para todos. Y antes de iniciar, como le había pedido yo a Chuy, nos gustaría hacer un minuto de silencio en honor al hermano Burgos de Colombia, que desencarnó hace unos días. Y de paso, ya que estamos en ello, a los hermanos que murieron, a todas las personas que murieron en ese vuelo en Nepal, que se dirigían a Pokhara. Se cayó el avión y se murieron 70 personas. Y de paso, pues también al hermano Juan Cortés, que acaba también de desencarnar, que era un miembro muy activo en Rubí, Barcelona. Les pediré que hagamos ese minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Bienvenidos. Hagamos nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, bueno, volvemos a la propaganda de las actividades. Como ven ustedes, en enero tenemos todavía 23 y 30. Febrero, pues son 4 fechas y coinciden los números de los días con también en marzo. O sea, no hay suspensión de actividades. Que quede claro, vamos a seguir haciéndolo, incluso aunque estemos en la India o estemos viajando. En algunos casos lo que hacemos es videograbar, hacemos el vídeo de la presentación, se la enviamos a Chuy o a Emilce, a quien fuere, y nos hacen el favor de subirlas. Las contraseñas son las mismas para este año. Ahí están. Son las que hemos tenido todo el 2022, las repetimos ahorita en el 2023. Pues también está el estudio mañana de las cartas de los Mahatmas que le dirige Enrique. Enrique también está en la India y él va a hacerlo. Ya lo hizo la última vez presencial. Tiene su problema de transmitir desde la India, más que el wifi, es que se va la luz. Entonces nos quedamos a la mitad y hay que volver a arrancar el programa del Zoom. Por eso, también con suerte no se va, porque no se va con frecuencia, ¿no? Pero se va, ¿no? Las claves son las mismas y la hora, pues, coincide con la hora que damos acá nosotros los lunes. Y bueno, vamos a empezar, déjenme. Esta fue la última que habíamos dejado en la sesión anterior, ya casi al final de la sexta estancia, ¿sí? Faltaban dos párrafos, dos eslocas, y dice la A. Entonces, los constructores, y a esto se refiere a las jerarquías constructoras, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Es interesante este punto que se va a derivar en una explicación más detallada en las siguientes imágenes que vamos a ver. Recuerden que los constructores todos han emanado de la fuente de los 3 logos, ¿no? El logos inmanifestado, el segundo logos espíritu, materia, y el tercer logos Mahat, la mente. A partir de ahí vienen los llamados 7 primordiales.
Y ellos son los que emanan de Mahat la mente y son los que inician el proceso son como los arquitectos, se puede decir, ¿no? Y a continuación, las siguientes jerarquías que van a emanar de ellos, los lipika, los, vamos a decir, coordinadores o moderadores o organizadores de la ley kármica, también son 7, los manasaputras y ganishvatas, que también son 7. Todas estas jerarquías ya son parte de los constructores que van a estar haciéndolo en cada uno de los niveles, que van a ir emanando más y más jerarquías hasta llegar al nivel del mundo material que estamos nosotros y sigue todavía hacia abajo hasta la materia. Ya hemos visto algunos temas sobre estos grupos de seres, los arquitectos y los constructores, que varía mucho, Blavatsky, en mencionarlos en los párrafos que hemos estado repasando. Fíjense lo que dice: los constructores, terminada su primera vestidura, su primera parte de la construcción del universo, ¿sí? Su primera parte de la construcción de nuestro sistema solar. Estamos hablando de las jerarquías que han construido, como dice Blavatsky, nos referimos ahorita específicamente a la jerarquía del sistema solar, que son infinita cantidad de seres de diferentes niveles y desarrollos. Dice, descienden sobre la tierra, la radiante tierra, estaba todavía radiante, o sea, estaba en la etapa del fuego, estaba todavía en actividad, se estaba formando. Y poco a poco, dice, reinan sobre los hombres posteriormente, que siguiendo los procesos que pasan en los globos, ¿se acuerdan? Desde el primer globo, el segundo, el tercero, hasta el cuarto globo en el que estamos, empezando por las primeras razas, ya vienen las jerarquías a gobernar, a reinar sobre los hombres que son ellos mismos. Esta parte pareciera un poco... Nosotros, ustedes y yo, pensamos que somos seres humanos formados en la primera parte de este universo, de esta galaxia o de este sistema solar que hemos entrado por primera vez. La doctrina oculta dice que es todo lo contrario. Somos nosotros una jerarquía de seres divinos que se ha desarrollado ya en otros manvántaras, en otros universos, y que ahora nos ha tocado entrar en este sistema por las condiciones de madurez que hemos ido alcanzando, ¿no? Y que en este momento entramos en estos cuerpos materiales bajo todo un largo proceso que hemos visto en antropogénesis y ahorita en cosmogénesis, y por eso son ellos mismos, o sea, estos seres divinos están en nosotros o han activado parte de nosotros en algunos otros grupos humanos que están, mónadas que fueron activadas que no tenían. Acuérdense que hubo 4 grupos de mónadas que entraron a ser seres humanos. Entraron en etapas, ¿no? Entró la primera ola de mónadas, la cantidad inmensa, pues una segunda, después llegó la tercera y la cuarta. La primera era la más desarrollada. Le siguieron la segunda y tercera, y ya acuérdense que nosotros somos parte de ese desarrollo que viene de la cadena lunar, ¿no? Los pitris lunares están envueltos en este tema también. Pero bien, eso ya lo hemos estado repasando. El día en que la chispa, nosotros somos una chispa, la personalidad, se vuelva a convertir en la llama. ¿Quién es la chispa y quién es la llama? Una pregunta interesante, ¿no? Si ustedes ven aquí el diagrama que está a un lado, ven aquí en esta esfera a un ser como nosotros, que sería la chispa. Y la llama es la que está al fondo a la derecha. La llama es la parte espiritual. Y la chispa es nuestra estructura con esta esfera protegida, la personalidad, el ser por el cual la llama adquiere experiencias.
y somos una copia de la llama, se puede decir, una sombra de la llama. Entonces dice así: el día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama, cuando volvamos a retornar a esa parte de nosotros real, que es la verdadera, cuando el hombre se confunda con su Dian Shohan, con su Dios interior, ¿no?, con su Atma, yo mismo y otros, tú mismo y yo, como dice la estancia, ya volvamos a ser uno con nuestra parte espiritual. Ahorita estamos como semi-separados, si puede decir así, porque si ustedes analizan a la chispa, tiene una esfera que de alguna manera impide estar conectada totalmente. O sea, está conectada, pero no está fusionada con la llama. Y eso es lo que nos da la oportunidad de tener libre albedrío. Si esta esfera, que aquí aparece como esfera, pero le llamamos Antakarana, no existiera, seríamos espirituales totalmente, ¿sí? No, porque estaríamos fusionados con la llama. En este caso, la chispa permite, de alguna manera, pues podríamos decirlo así, moverse en libertad para su evolución, que esa es una de las causas en la que nos desenvolvemos en este mundo material. Y a partir del siguiente punto se dice, significa que en el paranirvana, cuando el pralaya haya reducido no solo los cuerpos materiales y psíquicos, sino aún los mismos egos espirituales a sus principios originales, las pasadas, las presentes y aún las futuras humanidades, así como todas las cosas, serán uno y lo mismo. Todo habrá reingresado en el gran aliento. Tarde o temprano, la evolución en la que estamos nosotros envueltos llegará a su final, tarde o temprano. No hay, en este universo no hay nada para siempre. Siempre hay un final. Y por supuesto, recuerden que en nuestro estudio nos dice que estamos en la esfera, en la cuarta esfera de la cuarta ronda, de la quinta raza, ¿no? Aunque hay otras razas mezcladas, las primeras tres razas están mezcladas. Sobre todo las tres, no la primera, la segunda, la tercera y la cuarta están mezcladas con lo que ahora es la quinta raza. Pues somos todas las razas, pero tenemos una peculiar característica de la quinta raza. ¿Qué significa el pralaya? El final de la cadena en la que nosotros nos movemos, la cadena terrestre, tarde o temprano llegará a su final. Entonces tendrá su pralaya. Y todas las mónadas, se puede decir así, todas las vidas espirituales volverán, como dice ahí, serán las pasadas, las presentes y aún las futuras humanidades, así como todas las cosas, serán uno. Volveremos a la fuente de donde emanamos, a la unidad de vida, y lo mismo. Todo habrá reingresado al gran aliento. Todo será otra vez uno. En ese aspecto es muy importante que nos demos cuenta que estamos aquí para volver a la fuente de la que emanamos hace millones de años, y que hemos ido atravesando todo ese largo viaje de involución, que es salir de lo espiritual y envolvernos en la materia, y involucionar en la materia, a través de la etapa mineral, de la etapa vegetal, de la etapa animal, hasta llegar a la ser humano. Y ahora estamos regresando a la etapa espiritual. O sea, hemos descendido y ahora vamos a retornar a nuestro verdadero hogar. ¿Qué se ha ganado en este viaje, largo viaje, inmenso viaje de cientos o miles de encarnaciones? La autoconciencia. Tema que vimos al principio del estudio de este primer tomo de la doctrina secreta. En otras palabras, todo será sumergido en Brahman o la divinidad, divina unidad. Volveremos a la fuente una. Emanamos de la fuente, volvemos a ella. La fuente una es el logos inmanifestado. De ahí emana todo. Esto. Y aquí yo hago unas preguntas a todos los que me están escuchando.
¿Es esto la aniquilación como algunos piensan? ¿Es ateísmo como otros críticos, los adoradores de una deidad personal y creyentes en un paraíso antifilosófico, se inclinan a creer? Lean bien estas preguntas y vamos a abrir los micrófonos para oír sus opiniones o tratar de responder a ellas. Por favor, ¿es la aniquilación volver a la fuente de donde hemos emanado, como dicen algunos? ¿Es ateísmo, como otros críticos, los adoradores de una deidad personal, de Dios, por ejemplo, y creyentes en un paraíso que es antifilosófico, de acuerdo a Madame Blavatsky, se inclinan a creer? ¿Qué piensan? A ver, me gustaría oír. A ver, Ángela, levantaste la mano. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, yo pienso que no es aniquilación porque hay que seguir ese mismo proceso ya en otra cadena, en otro Manvántara. Y además hemos ya venido de otros Manvántaras, como tú mismo lo explicaste. Sí. Y ateísmo, al contrario, es creer precisamente o saber que hay una divinidad que está en nosotros mismos y en todo el universo. Entonces no es ateísmo para mí. Pues gracias. Gracias a ti, Ángela. Por favor, Emil, ¿sí? Para mí es la evolución misma. Sí. Es lo único que puedo decir. Muy bien, gracias. Salomón. Hola Isaac, gracias por todo. Pues para mí, Isaac, lo que mencionaste hace un momento es adquirir la autoconciencia y eso creo que solamente de esta manera lo podemos realizar. Gracias. A ti. A ver, ahora creo que sigue Luis Rojano, por favor. Ahora, Luis a ver, Rojano. no es una aniquilación en lo que sentido a nivel espiritual, sino es una aniquilación a favor de la forma, lo Sí. que es la forma, todo lo manifestado, todo lo material, todo aquello que a través de la materia se produce la ilusión, todo aquello, Muy todo lo que bien. es la forma. Está bien. Y ahorita les voy a hacer yo una pregunta. A ver, Luz. Ok, gracias Isaac. Aniquilación es la percepción que tiene el ser humano de su nivel de ignorancia de lo que significa el proceso evolutivo y lo que significa el entendimiento de las leyes universales que rigen el mundo manifiesto y no manifiesto. Si espíritu y materia son las dos caras de la misma moneda, y hay un proceso, digamos, hay un cambio porque el movimiento y la duración son características propias de este, digamos, evolución hacia niveles más altos de conciencia y finalmente sabiduría, y es un proceso eterno. Pues realmente la aniquilación no existe, se vuelve a la fuente, se descansa y seguramente habrá otro nivel de, no sé, inconmensurable, en donde el Ouroboros fácilmente no lo comunica a nivel simbólico profundo, en donde realmente no hay muerte, sino vida, ¿no? Vida. Hay unos momentos de reposo, de revolver a la fuente para luego volver a iniciar nuevamente otro nivel de manifestación en un nivel más alto. Entonces lo que hay es una transformación del mundo manifiesto que nosotros desde nuestra ignorancia no entendemos. Muy bien, Luz Marina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Déjame escuchar a los demás. Vilma. Sí, más o menos han dicho exactamente lo que pienso. Bueno, aniquilación como tal no hay. Es un regreso, es un retorno al origen. Es como dijo Emilce hace un momento, evolución. Y claro, al hacer este retorno al origen, también la hermana que me antecedió habló sobre espíritu y materia siempre coexistiendo, tal vez en diferentes grados, digamos, ¿no? Mientras, en fin, pero aniquilación no, es un retorno.
es un retorno obligado de la chispa a la llama, de hacerse uno con la llama, ¿no? Y Eso. como la enseñanza nos dice, realmente la periodicidad está presente, todo es periódico. Entonces, no, ni siquiera podemos pensar que es un fin de algo como un final. Es un momento que va a dar origen a otro momento distinto. Sí, muy bien. Solamente eso, muchas gracias. Gracias, Vilma. Muy amable. Andrés. Sí, Isaac, no es aniquilación. Si vamos a regresar de donde venimos, yo pienso que no vamos a regresar al mismo lugar, sino que tenemos que regresar a un nivel superior para que toda la experiencia que tuvimos sea para subir un escalón más de donde venimos. De acuerdo, Andrés. Ser más autoconscientes. Sí. Porque eso es una de las cosas que ahorita yo, escuchándoles, vino. ¿Por qué tiene el espíritu que sumergirse en la materia? Si la materia, por lo menos ya como humanos, nos ha generado muchísimos problemas en las primeras fases de nuestra evolución. Si ustedes lo analizan, si el espíritu no hubiera vivido la experiencia a través de la materia como personalidades, como seres humanos, el sufrimiento no se hubiera presentado. Y si no hay sufrimiento, no despertamos. ¿Sí? Entonces, la materia ha sido la razón, si quieren llamarle así, de que nosotros hayamos despertado de vida en vida hacia un progreso que no tiene fin. Así se los puedo decir. Nuestro horizonte no tiene fin como seres espirituales. Es ilimitado y eterno. Tan eterno como como la fuente de donde hemos emanado. Pues muy bien, Andrés, vamos a retomar otra vez el estudio porque ya no hay más preguntas. Por favor, Chuy, y Emilce, y Carolina. Ni lo uno ni lo otro. O sea, estás diciendo aquí el pasaje que ni hay, ni hay aniquilación, ni tampoco ateísmo, ¿no? Dice, es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que el espiritualismo del carácter más refinado, en lo que es el espiritualismo del carácter más refinado. Dice, al ver aniquilación en el nirvana, equivale a decir también que es aniquilado un hombre sumido en sueño profundo, sin ensueños, que no deja impresión ninguna ni en la memoria ni en el cerebro físico, por hallarse entonces el yo superior del durmiente en su estado original de conciencia absoluta. Aquí descifrando este pasaje nos quiere decir que volver al nirvana o a la fuente, a la seidad, al absoluto, conservamos nuestra autoconciencia, conservamos muchos elementos de lo que nos hemos ganado en este inmenso viaje que iniciamos hace miles de años, sí. Pero no vamos a perder la autoconciencia. Vamos a pasar por ciertas fases del proceso, como ustedes dijeron, de crecimiento, de desarrollo, y a otros niveles y planos de manifestación. Pero este ejemplo responde tan solo a un aspecto de la cuestión, el más material, puesto que reabsorción no es en manera alguna tal sueño sin ensueños, sino al contrario, existencia absoluta. ¿Pueden ustedes imaginar la existencia absoluta? Una unidad incondicionada o un estado para cuya descripción es el lenguaje humano absoluta, desesperadamente inadecuado. Imagínense ustedes que volvemos a esa fuente donde nuestra conciencia es existencia absoluta. El nirvana tiene varios niveles, ¿no? Tiene también 7 subniveles.
dependiendo de los grados de desarrollo, las mónadas estarán en esos estados, ¿sí? En diferentes autoconciencias, pero el término existencia absoluta es una unidad incondicionada. Olvídense de las emociones, olvídense de cosas que hemos transitado por cientos o miles de encarnaciones y somos uno con la divinidad, uno con la fuente, con la seidad. Esa es quizá una explicación un poquito compleja para entenderla, pero no hay destrucción y no perdemos la autoconciencia. Y aquí viene el pasaje que Blavatsky insiste, dice, ni se pierde la individualidad, ni siquiera la esencia de la personalidad. ¿Cómo la ven? Si es que queda alguna por ser reabsorbida. O sea, la esencia de la personalidad se reabsorbe. Recuerden en la parte, si ustedes se acuerdan que en la segunda muerte, después de morirnos, de que el traje físico desaparece, hay una serie de procesos que van a ocurrir hasta que llega la segunda muerte en el plano astral superior. Ahí la parte espiritual toma lo mejor de nosotros, de las actividades que llevamos a cabo, de los pensamientos, de las emociones cuando estuvimos viviendo en esa vida, la toma, y después de un proceso de transformación entramos al Devachan y vivimos ahí ese estado divino de disfrute, si quieren verlo así, que la ley nos da. Entonces, ahí no estamos perdiendo la individualidad, ni siquiera la esencia de la personalidad, porque fue absorbida. Yo hago aquí una comparación para que ustedes puedan saber, que puedan entender que a pesar de entrar en la nirvana, no perdemos ni la esencia de la personalidad, ni la individualidad. Pues por ilimitado que sea con arreglo al concepto humano el estado paranirvánico, tiene sin embargo un límite en la eternidad. Si nos hemos ganado a base de largos periodos de encarnaciones, desde la etapa mineral, vegetal, animal, después la humana, y después en varias manvántaras y hasta entrar a la humanidad actual en la que hemos entrado por ahí de la primera o segunda o tercera razas, ¿no? Si hemos hecho todo un esfuerzo, la vida una para que experimentemos y aprendamos y generemos esa autoconciencia y tengamos cientos de miles de personalidades tras nosotros para haber vivido diferentes aspectos más como hombre, como mujer, como un ser muy elevado, como un ser totalmente sumergido en la materia, etcétera, etcétera. Creen que se va a desperdiciar, que va a desaparecer simplemente porque volvemos a la fuente. No, la individualidad no se pierde. No perdemos tampoco la esencia de la personalidad, como nos comenta aquí H.P.B. Blavatsky. Una vez alcanzado, la misma mónada resurgirá de allí como un ser todavía más perfecto. Como dijo alguien, no es el final, sino al contrario, es el retorno nuevamente a un nivel de espirituales mayores y superiores. Un plano mucho más elevado para volver a comenzar un ciclo de actividad perfeccionada. Aquí confirma lo que estuvieron comentando hace un momento Vilma, Andrés y Emilce y Ángela. Dice, lean el párrafo con calma. Dice, una vez alcanzado, la misma mónada resurgirá de allí como un ser todavía más perfecto. Después de todo nuestro peregrinar, asumiendo que terminamos en la séptima cadena, en la séptima raza, ¿sí? Que volvemos a una forma de nirvana, de descanso, solamente va a ser para surgir de ahí como un ser más perfecto, a un plano más elevado, para volver a comenzar un ciclo de actividad más perfeccionada de lo que somos. No olviden nunca lo que dice el Maestro Jesús en uno de los párrafos del libro de Juan. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Vosotros sois el templo del Dios vivo. No la personalidad, es el templo.
El Dios vivo es la parte espiritual que está dentro de nuestro ser, de nuestro corazón espiritual. La mente humana no puede en su estado actual de desarrollo de trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de pensamiento. O sea, nos cuesta trabajo entender estos conceptos. Es más fácil la versión que se nos ha enseñado desde niños en las religiones que cada quien practica. Con sus mejores intenciones, nos hablan de, pues sí, de un paraíso y que ahí vamos a estar toda la eternidad y que si nos portamos bien y que si nos portamos mal nos va a ir pues muy mal porque vamos a ir a un infierno eterno. Para empezar, todo lo que aquí surge en este universo finito tiene también que un fin. Tanto el paraíso, que podría ser el estado de Devachan, como el infierno o el astral bajo, todos tendrán un término, finalizarán, ¿sí? Pero esa es cómoda esa versión, ¿no? Y ya con eso nos damos por satisfechos que si nos portamos más o menos bien, pues vamos a ir a una forma de paraíso calmado y ahí no vamos a estar toda la eternidad. No, no, chicos, esto no va por ahí, ¿sí? De acuerdo a la enseñanza oculta, ¿ok? Porque también hacer un esfuerzo para entender los conceptos ocultos nos cuesta, y por eso dice este párrafo, la mente humana no puede en su estado actual de desarrollo trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de tu pensamiento. Vacila ante el borde de lo absoluto y de las eternidades incomprensibles. Sí, ustedes y yo dudamos de esas eternidades, ¿no? Fuera de este universo finito, pues creemos que esas eternidades nos van a anular, nos van a aniquilar. No es así, sino al contrario, nos van a glorificar, si podemos llamarlo así. Bien, de aquí viene la aclaración B. Estos son muy probablemente comentarios de algunos de los instructores, ¿sí? Los vigilantes reinan sobre los hombres. Acuérdense que los vigilantes tienen que ver con Dian Chohans, que están al cuidado de la humanidad. Los vigilantes reinan sobre los hombres durante todo el periodo del Satya Yuga y los yugas subsiguientes menores hasta el principio de la tercera raza raíz. O sea, había un grupo de vigilantes, ya lo habíamos visto en Antropogénesis, los nombres, tanto de entrada como de salida, de cada raza, etcétera. Y lo volveremos a repasar en un momento dado, ¿no? O sea, esos vigilantes divinos, seres divinos, Mahacho, Dian Chohans, pues nos vigilaban, nos cuidaban, porque hasta la tercera raza éramos realmente como el niño hasta los 7 años, si podemos llamarlo así. Necesitaba cuidado, atención superior para su desarrollo. Dice, después de la cual lo verifican los patriarcas, los héroes y los manes, como en las dinastías egipcias enumeradas por los sacerdotes a Solón, los dianis encarnados, ya los dioses, las divinidades encarnaron en un orden inferior hasta convertirse en los faraones divinos que encarnaron, ¿no? Antes de Menes, que es el rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto, hubo una serie de faraones, ¿sí? de reyes divinos que vinieron, que descendieron de los planos superiores a los planos materiales y encarnan dentro de seres humanos para poder enseñarnos a la humanidad de ese momento el conocimiento necesario para poder dirigir nuestras vidas y nuestra evolución. Hasta el rey Menes y los reyes humanos de otras naciones, o sea, no es la excepción Egipto, los reyes caldeos, los reyes asirios, de muchos pueblos, ¿no? De los griegos, etcétera. Esos vigilantes reinaron primero en la primera fase, pero después vinieron los llamados patriarcas, o sea, seres superiores, instructores, ¿sí? Los héroes, ahí el tema de los griegos, Hércules, había muchísimos héroes divinos, ¿no? que ayudaron al pueblo griego en su momento, a la humanidad. Y así ven ustedes, cada pueblo tiene sus héroes, sus seres superiores, sabios, ¿no? Patriarcas. Los manes son unas formas de magos, de seres
que nos dieron y nos mostraron las fuerzas, las energías de este cosmos. Ellos, de alguna manera, y en particular en el caso de las dinastías egipcias, encarnan en los primeros faraones, llamados las dinastías faraónicas divinas. Hay literatura que habla de ello, más que la arqueología no le da tanto peso. Se llaman la etapa predinástica, que se pierde más o menos la etapa dinástica con el rey Menes, el unificador, está sobre el 3000 antes de Cristo. Bueno, estas dinastías se habla que vienen desde el 8000 antes o 10000 antes de Cristo, que al final del pueblo atlante, los que sobreviven se esparcen por la tierra y van a poblar y llegan muy probablemente a Egipto y influyen en la cultura egipcia, ¿no? Desde esos cientos de miles de años anteriores. Todos estaban cuidadosamente anotados. En opinión de los simbologistas, esta edad mitopoética debe, por supuesto, considerarse tan solo como un cuento de hadas, según los simbologistas modernos que no ven más allá de lo que les interesa y de sus visiones muy materialistas y de sus propias hipótesis que quieren comprobar, ¿no? Pero desde el momento en que las tradiciones y aún las crónicas de semejantes dinastías de reyes divinos, de los dioses reinando sobre los hombres, seguidos por dinastías de héroes o gigantes, existen en los anales de todas las naciones. Les pongo un ejemplo. Se van ustedes al Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, en el capítulo número 4, creo, hablan ahí que dice que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, bellas, bueno, así lo que indica el pasaje, fueron a la tierra y las tomaron, se unieron a ellas, y de esa unión nacieron nacieron gigantes y grandes instructores de la humanidad. Ya el pasaje bíblico lo menciona, y el pasaje bíblico viene de la literatura judaica. ¿Qué quiere decir? Que pues por mucho que la ciencia insista en que no hay referencias, pues las hay. Platón también habla de ello, y en los pueblos caldeos, una gran parte de pueblos semíticos, el mismo en la India, en la mitología hindú, en la mitología china, de etapa en que los gigantes reinaban y que gobernaban y había seres, teníamos alturas mucho más grandes de las que tenemos actualmente. Entonces estas tradiciones tienen pues un fondo veraz, a pesar de que hay elementos fantásticos que eran parte de la forma en que se narraba la historia en el pasado. Sea como fuere, como quiera que la doctrina secreta enseña historia, la cual, no por ser esotérica y tradicional, deja de ser menos digna de fe que la historia profana. O sea que la doctrina secreta yo les apelaría a que usando nuestra intuición podríamos encontrar las claves de la verdad y no de las hipótesis y teorías de muchos científicos o arqueólogos que, no teniendo una visión profunda ni intuitiva, se contentan con emanar propuestas y teorías que después otros se las derriban porque encuentran ciertos vestigios que no coinciden con lo que se había dicho. Pero vuelvo a repetir, sea como fuere, como quien quiera que la doctrina secreta enseñe historia, la cual, no por ser esotérica y tradicional, deja de ser menos digna de fe que la historia profana, o sea, la historia que nos cuenta. Tenemos tantos títulos a nuestras creencias, el que más sea religioso o escéptico. Pues sí. Hay un tema muy difícil cuando uno tiene una visión religiosa muy fanática. Uno no puede tener relación con alguien ni hablar de los temas porque uno quiere escuchar que le confirmen el fanatismo que uno tiene, o sea, las ideas dogmáticas, ¿no? Con un dogmático o fanático es muy difícil hablar, porque él no va a hacer caso de nada que no sea lo que él cree y ve como verdad.
lamentablemente es muy frecuente encontrarlo eso y en política y en otras cosas. Ahora, no todos los religiosos son así. Hay muchos religiosos abiertos, incluso sacerdotes, y tienen una visión más amplia, ¿no? Reconocen ciertos elementos, etcétera, etcétera. Y aquella doctrina dice que los Dhyani Budas de los dos grupos superiores, a saber, los vigilantes o los arquitectos, proporcionan a las múltiples y diversas razas reyes y jefes divinos. Estamos hablando de nuestro sistema solar. Como sistema solar somos una gota en el océano del universo. Pero este sistema solar tiene sus propias jerarquías, desde las más elevadas hasta las más cercanas, hasta las más materiales en nuestro plano y aún más abajo del plano material en donde nosotros vivimos. Pero como es una reproducción, este modelo de jerarquías de Dhyani Budas, de los grupos superiores, al que tiene la galaxia, la Vía Láctea, y a su vez la Vía Láctea copia a lo que tiene el universo, el Sol central, o sea que va reduciéndose, pero se va reproduciendo en todo. Los más elevados grupos, o sea, los vigilantes o los arquitectos, estamos hablando de las primeras jerarquías divinas que emanaron de Mahat, son los que han planeado y proporcionan a las diversas razas reyes y jefes divinos. ¿Por qué reyes y jefes divinos? Porque al principio los seres humanos, las mónadas que encarnamos como humanos, necesitábamos cierta orientación, dado que estábamos entrando en, por ejemplo, la raza humana, ¿no? Somos de los pocos, aunque hay bastantes en el universo, se puede decir, pero en la galaxia probablemente no haya muchos seres completos como nosotros. ¿Qué significa? Que tenemos 7 principios y que la formación de esos 7 principios participaron muchas jerarquías para que los seres humanos tengamos toda esta variedad de versiones de cómo percibir el mundo, la mente, las emociones, los sentidos, este cuerpo, etcétera, etcétera. Estos últimos son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias, los reyes divinos, y los primeros los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a las mónadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores, y que habían, por lo tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino. ¿Por qué? Porque veníamos de la evolución mineral, vegetal y animal. Estamos recién saliendo de esa evolución para entrar a la humana y habíamos olvidado, como dice acá, se habían olvidado, dice, pertenecientes a los reinos inferiores y se había, por lo tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino, las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes. Cuando emanamos de la fuente y íbamos a entrar a lo mineral, teníamos una visión, una concepción divina. Nada, no era autoconciencia, era una concepción autodivina, autoconciencia divina pura. Teníamos cercano todo ello. Éramos una jerarquía, probablemente, de mónadas que habían pasado por otras evoluciones en otros manvántaras. Pero la ley nos pedía, para poder constituirnos como lo que necesitamos ser, porque quizá veníamos de un nivel no tan desarrollado al que entramos. Y entramos a la etapa mineral, después a la vegetal y después al animal. Eso nos hizo olvidar, como dice aquí. Vean el párrafo como lo dice. Estos últimos son los que enseñaron, los reyes divinos, a la humanidad sus artes y ciencias. Por eso nos volvieron a enseñar. Y los primeros que le revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes, los vigilantes, ¿sí? A los mónadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores, por ejemplo, al reino animal del que hemos pasado, y que habían, por lo tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino. Las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes lo habíamos olvidado temporalmente. De este modo, como se expresa en la existencia, como se
de este modo como se expresa en la estancia, descienden los vigilantes sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Eso es lo que quiere decir el primer párrafo. Y aquí ya queda más o menos claro, ¿no? O sea, los vigilantes descienden y forman parte de la humanidad que está despertando. Acuérdense de la etapa Lemur, cuando las jerarquías terminan de formar al ser humano sobre la tercera subraza de la raza Lemur, que nos dan la autoconciencia. Y empieza ahí todo un largo proceso de adaptación de la raza Lemur a la raza Atlante, ¿no? Que significaba pues la fijación del sexo como lo tenemos ahora, que antes éramos hermafroditas, etapas complejas, de alturas muy grandes, de varios metros de altura, 8 o 10 metros se hablaba, ¿no? Que la altura se fue reduciendo a medida que terminaba la raza Lemur y éramos de naturaleza plástica etérica, ¿no? Y éramos más seres divinos que humanos, se puede decir. Cuando entramos a la raza Atlante, que encarnamos nuevamente en ella, el proceso siguió hasta volvernos muy materiales a mitad de la cuarta subraza Atlante. Y ahí de repente la materia tuvo más poder y se oscureció nuestra mente hacia el lado oscuro. Y por eso al final la raza Atlante tuvo que ser destruida, aunque eso es parte del ciclo que se vivía. Y lo que dice abajo, dice, de este modo como se expresa en la estancia, descienden los vigilantes sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos. Los reyes reinantes terminaron su ciclo en la tierra y otros mundos en las rondas precedentes, por supuesto. Después en Egipto, tomando Egipto como ejemplo, después de ese periodo de faraones divinos, de reyes divinos, vinieron los reyes semidivinos, se puede decir así, que probablemente Menes y las primeras dinastías eran de esa categoría. El imperio antiguo, recuerden que el imperio antiguo tiene 6 dinastías. Y al terminar la sexta dinastía viene un espacio de, pues bien, campesinos, se empieza a ver revueltas porque hay incomodidad, frustración del pueblo y se levantan contra el modelo que se había sostenido muy probablemente 1500 años entre todos los faraones, ¿no? Ya no eran tan divinos, ya eran también humanos con características divinas, y a medida que se va, vamos a decir, reduciendo el imperio, pasa el imperio antiguo, viene un interludio y viene el imperio intermedio que va a surgir. Cada vez más los faraones son más humanos, con más defectos, con más fallos. Algunos tienen todavía la influencia y la enseñanza divina presente, y por eso todavía el imperio medio fue bastante interesante. Después viene una invasión de los Hicsos en Egipto y distorsionan relativamente el proceso egipcio hasta que se vuelve a reconquistar por los egipcios su libertad y viene el imperio nuevo. El imperio nuevo se puede decir que es muy brillante en ciertos aspectos, pero yo lo diría más en el nivel material. No se puede abandonar la idea de las grandes iniciaciones, de los grandes rituales, de los templos, de la magia, de todo lo que alcanzar. Pero yo apostaría más por el imperio antiguo, que estaba más cerca de los vigilantes y constructores divinos que habían venido a ayudar. Después se agota el proceso de la vida en Egipto. Vienen la raza, los que antes habían sido vamos a decir, habían sido sometidos, los de Kush, un pueblo del norte, sí, del norte, no, del sur de Egipto, y llaman los faraones negros. Después de ellos vienen los persas, y después Alejandro el Magno los expulsa y viene el reinado de los Ptolomeos, y después de los Ptolomeos vienen los romanos y se acabó Egipto como
un pueblo independiente o un imperio y se convierte en una provincia de Roma. En los Manvántaras futuros, esto es muy interesante, habla del futuro, ascenderán ellos a sistemas más elevados que nuestro mundo planetario. Y los elegidos de nuestra humanidad, los precursores en el duro y difícil camino del progreso, son los que ocuparán el lugar de sus predecesores. O sea, todos estos seres superiores que nos han, divinos, que nos han ido gobernando, pues han ido poco a poco elevándose a otros niveles para seguir influyendo en la humanidad, por ejemplo, en las humanidades del sistema solar, ¿no? Y nosotros, o por lo menos los que alcancen los niveles adecuados, serán los sustitutos de ellos, ¿sí? En ese camino difícil de progreso. Un punto importante es todo estudiante, buscador serio de su desarrollo espiritual, es un aprendiz para ocupar tarde o temprano una posición de influencia en la humanidad, sea como instructor, sea como parte de estas jerarquías divinas, estos constructores, o sea como seres especiales que van a ir a otro nivel a seguir desarrollándose para influir y ayudar a la humanidad, a las humanidades que puede haber, por ejemplo, en la galaxia, por decir algo. El próximo gran Manvantara contemplará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, ¿no? El próximo gran Manvantara quiere decir que al final de la séptima ronda de nuestra cadena terrestre, de la séptima raza, de la séptima ronda, se acabará la cadena, vendrá un descanso, un nirvana, un paranirvana, como quieran llamarle, y empezará un nuevo Manvantara para los que hayan podido seguir adelante en el ciclo de vida, convertidos en instructores y guías de una humanidad cuyas mónadas puede que se hallan ahora aprisionadas, semi-inconscientes en lo más inteligente del reino animal. ¿Qué quiere decir eso? Lo más que lo dice varias veces. Las mónadas que están ahorita en los animales se convertirán en humanos, se abrirá la puerta y entrará a la humanidad. Nosotros que estábamos como humanos pasaremos a otros planos, pero tendremos que ayudarlos, como a nosotros nos ayudaron los que salieron adelante. Al paso que sus principios inferiores estarán animando quizás a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. O sea, ustedes y yo hemos hecho un largo viaje a través de todo este proceso material, ¿no? El espíritu penetrando en la materia. Ustedes dirán, ¿para qué? Pues para adquirir experiencias. Plano mineral, plano vegetal, plano animal, y adquirir capacidades, ¿no? Principios, sentidos, sensibilidades, mente, ya cuando entramos al ser humano. Y después seguir nuestro proceso elevándonos cada vez más para llegar al final del Manvantara que estamos actual, Manvantara de nuestra cadena, vamos a llamar, el Pralaya, que en nuestra cadena se abre un espacio de un largo descanso y volvemos nuevamente, como dijo Ángela y Emilce y varios, a un nuevo proceso de crecimiento y desarrollo. No hay final, no hay aniquilación, no hay ateísmo, solamente lo que hay es un largo proceso de desarrollo y un infinito, un infinito destino que es maravilloso e inmenso para todos, porque somos la fuente, hijos de la fuente, somos el absoluto, la seidad, en pañales, esperando convertirnos en uno con ella. Bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a detener y abrirlo por si hay algunas preguntas o terminamos con nuestra invocación. Bien, Mari. Gracias, Isaac. Buenas tardes a todos. Yo lo que quería preguntar era a propósito de que hoy hablaste de los vigilantes, o sea, tenemos, podríamos decir, los Dayan Shohan son los vigilantes, los que de alguna manera
Sí, sí, en parte, perdona que te conteste rápido, se me va a veces la idea. Sí, pero Ajá. acuérdate que los Diancho Han están divididos en varios niveles de desarrollo, y una parte, un nivel de jerarquía son los vigilantes. Ok, y a propósito de eso, ayer en la plática que dio el doctor Oscar, se Sí. hablaba del vigilante silencioso, ¿no? De alguna manera lo tocó. Entonces, el vigilante silencioso, pudiéramos decir que ese es de alguna manera de carácter individual de cada uno de nosotros, que es la parte, hasta donde yo entendí de la plática de ayer, es la parte búdica que tenemos nosotros y que actúa como vigilante, y de alguna manera, visto en otras perspectivas religiosas, ese vigilante sería como como el ángel de la guarda, pero bueno, eso desde esa perspectiva, pero en realidad es nuestra parte búdica, ese vigilante silencioso. No, es Atma. Es Atma. Mira, tras de todo nuestro proceso, sobre todo cuando pensamos, nuestros sentidos observan el mundo, no sé si alguna vez lo sentiste, es como que hay algo en nosotros que observa a nosotros que observamos, ¿sí? Como si hubiera algo tras de la personalidad que observa como imparcial totalmente, no emite juicios, solamente observa cómo pienso, cómo actúo, qué es lo que digo, y está siempre atento a las experiencias que viví, ¿sí? No hace juicios, no habla, etcétera, etcétera. Puede ser que en algunos sueños pueda llegarse a ver algo de su manifestación, pero no lo es, nunca lo tenemos directa contacto, salvo que estemos trabajando para unirnos a la fuente, a Atman. Entonces, el vigilante silencioso pudiera llamársele así, ¿no? Al Atma. Como el universo tiene su vigilante silencioso, como el sistema solar tiene su vigilante silencioso, como la galaxia en la que estamos tiene su vigilante silencioso. Todo, o sea, todo va de como las muñequitas rusas, ¿no? Van aumentando y cubriendo diferentes espacios, ¿no? Eso podría yo decirte. Entonces, ¿qué es importante? Meditar sobre ese aspecto eterno en nosotros, observarlo, hacernos conscientes de que está en nosotros y nosotros debemos estar atentos a su naturaleza eterna. El enfocarnos a él, Vermari, nos va a ayudar en muchos aspectos a penetrar en la enseñanza de una manera más completa y a intuir mucho más. Es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Isa. Muchas A gracias. ti, Vermari. Emilce. Bueno, a mí acá me gustaría agradecerle la explicación que dio de la existencia absoluta. Yo nunca lo había escuchado o no tenía los oídos preparados para escuchar. Que no tiene emociones, claro, porque las emociones están en el cuaternario inferior. Mira, o sea, se refieren al Kamamanas. la insistencia absoluta no es un ser. No, es Es una energía, un estado. un estado, es un estado. Le llama por eso Seidad, Blavatsky, porque no le encuentra, le dicen absoluto, le dicen aquello. No es un Dios, ¿no? Un Dios tiene características, incluso algunas muy humanas, etcétera, etcétera. No, eso, aquello, la seidad, el absoluto, es la fuente de este universo, porque hemos emanado o hemos sido irradiados de esa naturaleza absoluta. Por lo mismo, si estamos emanando, eso lo dice Pablo en la literatura cristiana, si hemos emanado de esa fuente, somos también nosotros el absoluto. Claro, esa Somos fuente. divinos, etc. Entonces, una pregunta que se puede uno hacer, ¿y para qué tengo que pasar por la etapa humana y hacer todo este lío? Porque esa naturaleza absoluta y eterna
es inconsciente en el universo finito. Yo estoy dando una razón de las muchas razones que se han tratado de darle a la razón de por qué está creado este cosmos. Y el viaje de sumergirnos en nuestra parte espiritual en la materia, como lo expliqué, y volver al nirvana, después al final, nos va a volver diferentes, vamos a ver autoconscientes y fusionarnos con esa fuente. Quizá estamos especulando en algún elemento, pero te puedo decir que es un viaje maravilloso que nos confiere una naturaleza divina, total, la que tenemos, pero activada, y nos predispone a ayudar a otros a que también lo hagan. ¿Puedo decirle una cosita más? Sí. Claro, porque eso que usted me está diciendo me hace a mi culpa que cuando estoy aprendiendo no debo estar escuchando mis propios pensamientos, sino que debo oír lo que me están enseñando. Eso nos enseña a comprender la realidad de lo que usted está explicando. Es así, gracias. A ti, Emilce. Sigue Felipe y después Rosa Margarita. Hola, buenos días o buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por tu presentación. Como que me llegó bastante lo que comentaste sobre esa parte del silencio, ¿no? Como observador también, pero también como que, no sé, como que siento que parte de ese crecimiento, ese desarrollo evolutivo es también integrarlo. No sé si me estoy equivocando, que es cuando uno integra ese silencioso también de forma propia, también alcanza un nivel de evolución. Creo que es parte también del camino. Entonces, entiendo el punto también necesario como parte del ser observador, como parte del transcurso evolutivo, pero quería escuchar tal vez si te puedes explayar un poco más sobre eso, qué más se puede hacer, porque la naturaleza más bien, justo lo que comentabas, la naturaleza pues humana o de la personalidad más bien es juzgar, ¿no? Y es muy difícil no hacerlo, ¿no? Gracias. Mira, si nosotros entendemos que somos un instrumento de la parte divina, le llamamos en teosofía la tríada superior, que es Atma, lo eterno, Buddhi, la intuición, el alma, y la mente superior. Esos aspectos están desconectados de nuestra personalidad. Semi porque hay un puente pequeño, y la persona está formada por la mente concreta, por las emociones, por los pensamientos, emociones, energía, y el cuerpo físico con los sentidos. ¿Por qué está así? Nosotros colgamos de la parte superior, ¿sí? Somos como una especie, imagínate que esta es la parte espiritual, este es el puente y nosotros estamos abajo. ¿Por qué es así? Si no hubiera puente, ¿cómo estaría la cosa? Y si está así, no hay evolución, porque todo sería espiritual. En cambio, el puente hace que yo tenga cierta libertad y libre albedrío para vivir y actuar conforme a mi preparación, a mis experiencias, a mis ideas, etcétera, etcétera. En un principio de la evolución nuestra, de las encarnaciones, pues éramos muy primitivos, ¿no? Éramos como éramos más animales que humanos. Pero las experiencias de cada vida, kármicamente, el cobro era fuerte, fuimos aprendiendo y empezando a corregir nuestras conductas en las siguientes encarnaciones. Seguía el puente, porque mientras no salíamos de la estructura personal y de sus deseos y placeres y gustos y disgustos y sufrimiento, el puente seguía permanente. Pero de repente en una encarnación empezamos a aspirar a algo que nos atraía, que era la parte superior, porque ya nos veía preparados. Y esa parte superior siempre había estado observándonos, siempre. Nos necesita porque a través de nosotros experimentamos. ¿Qué ocurrió?
que ese puente se empezó a destruir y yo me empecé a acercar a la parte superior. El primer escalón que nosotros vivimos es la unión con la mente superior. Nuestra mente concreta se vuelve a unir a la mente, que siempre fue una, pero se separó por cuestiones de evolución. Ahí ya no hay, ya las dudas han casi desaparecido y nos damos cuenta que somos seres espirituales usando un traje de materia. Y ahí es el inicio real de un largo proceso evolutivo. Obvio, previo a eso hay un trabajo de meditación, de transformación, de purificación mental y emocional. O sea, la disciplina natural de muchas de las corrientes, filosofías y espirituales nos ayudan a prepararnos. No quiere decir que sea definitivo, pero nos prepara para que en el momento adecuado la parte superior emane sus reflejos y empiece realmente el sendero, lo que llamamos los buscadores, el sendero espiritual, que tiene sus etapas, sus procesos, pero las grandes herramientas son la meditación, la disciplina física, emocional, mental, purificación, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en alguna ocasión, estando tú meditando, sientes que hay alguien tras de ti que te está viendo así, ¿no? Sin meter ningún juicio, nomás te observa. Tú puedes seguir haciendo juicios, pero esa parte te observa. Y es como que llegó un momento en que era necesario darte un toque para que te dieras cuenta que somos algo más que un traje de carne que duerme, come y hace el sexo. Y entonces el destino cambia totalmente al sujeto. Pero tú dices integración, sí, debe ser un formato integral. Yo siempre he abogado porque hay que espiritualizar a la personalidad, no destruirla, ¿no? Es que hay varias corrientes que abogan por pegarle, lastimarla, para que no esté en los sentidos distrayéndome, etcétera, etcétera. No es por ahí para mí. Para mí es espiritualizar esto. Ya lo decía Pitágoras, no creas que yo lo... Dice, la idea es que si se une la mente concreta con la mente superior, se forman la parte de arriba, que es un triángulo, un cuaternio, un cuadrado, ¿no? Y en la parte de abajo la personalidad se queda como una triada. Pero ya la personalidad se convierte en servidor de lo espiritual. Y ya de una manera más integral. Es lo que puedo decirte, quizá para aclarar un poco. Muchas gracias, Isaac. A ti, Felipe. Rosa Margarita. Hola, Isaac. Gusto de verte y hablarte. Gracias. Sí, la pregunta mía o la consulta está muy vinculada a la del joven que habló previamente. Y es la siguiente. Por estudios previos, tanto de la doctrina secreta como de otra literatura, de alguna manera se nos dice que en algún momento de nuestra existencia, sea esta o sea una previa, de manera voluntaria, consciente, decidimos entrar en el camino espiritual, el camino de regreso, ¿verdad? Sí. Yo no he conseguido eso de manera explícita o no lo he entendido así. Quiero señalar, quiero enfocar que a veces ocurre en la vida que llevamos, por decirlo de una manera, una vida desordenada, disoluta, etcétera. Un poco lo que le pasó a Pablo, ¿no? Que llevamos una vida que pareciera que nos está separando y nos ocurre algo, y sea un accidente que nos haga reflexionar, una circunstancia de vida que nos diga, mira, devuélvete, te estás alejando, ¿no? Sí, es como un ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo. Sí, entonces, sí, es válido. Me gustaría saber, sí, me gustaría, bueno, a mí me pasó. Me gustaría saber qué estudio, qué bibliografía pueda conseguir, porque lo otro que veo, que es como un poquito antagónico,
es que pareciera que existiera también como una especie de software, como que ya se decidió en un momento, es voluntario, pero luego se generan circunstancias que te hagan seguir enfocado en ese propósito. No sé si transmito lo que quiero decir. Esa es mi duda, mi pregunta, ¿sí? Gracias. Mira, hay una obra que la consideran filosófica oculta y ocultista, y ahorita me quiero acordar, la escribió Bulwer Lytton y se llama La raza futura. Zanoni. 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 Perfecto. Te recomiendo que busques la obra que se llama Zanoni, de Bulwer Lytton. Es la historia, bueno, está novelada, de un casi un instructor, no un Mahatma, pero sí un ser casi iniciado, o sea, un gran instructor que por diferentes circunstancias y experiencias kármicas se ve envuelto en caer otra vez en las antiguas prácticas. Mira, una posible explicación, que no creo que sea la única, cuando nosotros encargamos, Rosa, sabemos que la principal parte de nuestra anterior vida es la que influye en nuestra personalidad, pero se agregan sobrantes de otras vidas que no fueron integradas en alguna vida. O sea, hay una distorsión de la estructura cuando entramos y encarnamos. Si fuera realmente la anterior personalidad la que decidiera todo, pues probablemente habría más uniformidad, pero no. Ahí se combinan elementos y probablemente, aunque ya hemos entrado en el sendero en otras vidas o en la vida anterior, esos agregados pueden generarnos, pues, temporales distracciones, ¿sí? Elementos que nos hagan vivir, entregarnos abiertamente hacia el mundo en lugar de volver hacia adentro, ¿no? Como decían los hindúes, ¿no? El pavriti marga y el nivriti marga, o sea, vivir hacia el mundo como la mayor parte se vive al principio y después volver hacia adentro. La influencia de esos elementos que también influyen en la familia en que encarnamos y el karma de la familia también viene a ser porque está todo como relacionado, pueden habernos distraído de aquel paso que ya habíamos dado en la vida anterior o en vidas anteriores. Pero como realmente fue fuerte y decidido, pueden suceder eventos, circunstancias, accidentes que distorsionan otra vez esa pauta que tú llevabas pensando que había que vivir así y te vuelve a meter al camino que antes habías decidido. Esto podría ayudar a entenderlo, que no es tan simple. Son eventos kármicos que dicen, tú ya decidiste ser mejor ser humano, más noble, más equilibrado y crecer. Se agotó aquello que se unió a ti del pasado que no se había agotado, pero ahora eres libre y puedes volver a retomar tu camino. Eso podría explicarlo, Rosa, quizá. Okay. Gracias. A ti. Gracias. Emilce, por favor. Sí, es para leer una pregunta que hay en el chat. No sé si te parece. Es de Patricia Chávez. Dice, muchas gracias, señor Isaac, por sus respuestas a mis preguntas. Tengo una nueva pregunta. Dentro de cada cultura que ha pasado en esta tierra, antes que nosotros, hay algunos personajes que han sido líderes. Han sido escogidos por los maestros para cumplir con su misión y aprendizaje. Esa es una y creo que hay otra. No, es esa sola. Más que, también dependiendo, ¿no? Para contestarle más o menos, decirle, desde la raza Lemur, cuando entraron las jerarquías, los Anishvata y los Manasaputras a darnos la mente, que es lo que nos hace ser seres humanos, ellos también encarnaron en seres humanos, o sea, entraron en seres humanos. Y por el poder que tenían, que se llama Kriya Shakti,
crearon seres humanos, no en la evolución natural, sino una creación especial, con características adecuadas. Y ellos formaron las primeras grandes fraternidades de seres sabios para conservar el conocimiento y transmitirlo de generación a generación o de periodo de desarrollo de un pueblo a otro. O sea, nosotros si hemos consultado la tradición oculta, estamos teniendo acceso en los libros de Xian, toda esta literatura, a una sabiduría inmensa que viene desde ese pasado lejano, conservada, esos anales, por muchos de los sabios que han existido no solamente en la quinta raza, sino en la raza Atlante, y después de ellos, antes en la raza Lemur. Podríamos decirlo que sí, esa transmisión viene desde ahí, y siempre son grupos, son grandes grupos espirituales que preservan y conservan el conocimiento. Y en esta época, debido a al materialismo, se ha tenido que reducir su acceso a ellos, y cuando se accede, pues hay pruebas y comprobantes de que realmente la persona está preparada para tener acceso al conocimiento. Pues sí, para la primera pregunta. Si hay otra, si no, terminamos. No, no hay otra. Pues muchas gracias, Emilce, y les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un instante para cerrar nuestra sesión. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.